Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Moscú, Dubái y el laberinto territorial. Buen día. Hoy es viernes 23 de enero de 2026 y mientras muchos pues estamos distraídos, pues hoy es viernes, pues en el Kremlin el aire se corta con un cuchillo. La agencia Bloomberg acaba de confirmar que la reunión de ayer entre Putin y los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, duró 4 horas de reloj. Hay avances en un plan de 20 puntos, pero la cuestión territorial ha encallado las conversaciones. La orden de Moscú es clara. La iniciativa estratégica sigue siendo rusa. Así pues que entramos al estancamiento de las 4 horas. Y un destino, los Emiratos. Sí. Porque el reporte de Bloomberg nos da los detalles técnicos de una partida de ajedrez que ha llegado a un punto crítico. El muro territorial. Yuri Ushakov, el asesor de Putin, fue tajante. La cuestión territorial no se resolvió. Trump tiene prisa, pero Putin no tiene ninguna. Moscú reclama el control de áreas que aún no ha tomado por la fuerza, y esa es la línea roja que tiene a Kiev y a Washington contra las cuerdas. Como dice Ushakov, mientras no haya acuerdo, la operación militar continúa con firmeza. Y aquí entra la inteligencia militar. Ojo a este cambio de piezas. La próxima ronda de negociaciones trilaterales, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, se traslada a los Emiratos Árabes Unidos. Y atención al líder de la delegación rusa, Igor Kozyukov, jefe del GRU, Inteligencia Militar. Cuando envías al jefe de espías a negociar en Dubái, es porque ya no se habla de política. Se habla de líneas de demarcación, zonas de exclusión y garantías de seguridad física, no de papel, física. Así que economía por cuerda separada. Mientras se pelean por la tierra, Witkoff y Kirill Dmitriev se sentarán a hablar de dinero. Cuestiones económicas bilaterales. Aquí es donde entran los activos que analizamos ayer en ese afamado Consejo de Paz, ¿no? Trump quiere un trato de negocios, pero Putin le recuerda que la economía no camina si el mapa no está claro. ¿Mm? El plan de los 20 puntos. Bloomberg dice que hay un plan de 20 puntos con avances significativos. Pero, ¿qué contienen esos puntos? ¿Y por qué Zelensky parece estar aceptando términos que antes eran impensables? Lo vemos a continuación porque el salto a los Emiratos Árabes marca el inicio de la fase operativa del acuerdo. Prepárense porque lo que viene de otros medios internacionales sobre el estancamiento nos va a revelar quién está parpadeando primero en este laberinto. Ese 90% del acuerdo y la factura de los 500,000 millones. Sí. Porque aquí es donde la geopolítica se convierte en la contabilidad pura, ¿no? Bloomberg revela que Putin ya tenía el borrador del plan en su mesa antes de que llegaran los enviados. Fue un pase informal de Dmitriev para que el Kremlin, pues, lo corrigiera. ¿Qué nos dice esto? Que la negociación es real y está en su fase de edición final. Ahora, el factor Greenbaum. No pierdan de vista a Josh Greenbaum. Es el comisionado de adquisiciones de Estados Unidos. Si él está en la mesa, es porque se está hablando de contratos de reconstrucción y de cómo se van a mover los fondos. Trump ha enviado a un tasador para ver si los números cuadran. Así que nos encontramos con ese 90% versus el invierno. Witkoff dice que están al 90%, pero mientras llegan al 100%, la realidad física golpea. Trump mismo reconoce que le preguntó a Zelensky cómo sobreviven sin calefacción. Es una carrera contra el reloj.
O firman el acuerdo o el sistema energético de Ucrania desaparece antes de la primavera. La trampa de los activos. Putin ofrece los 5.000 millones congelados en Estados Unidos para reconstruir Ucrania. Es un gesto político brillante, ¿no? Pero técnicamente es una gota en el océano de los 524.000 millones necesarios. Putin está diciendo, yo pongo lo que ustedes me quitaron, pero Europa tiene los otros 300.000 millones. ¿Eh? Zelensky lo sabe y por eso su enojo en Davos contra una Europa que debate y debate mucho, pero no pone el dinero sobre la mesa. Nieto dengue. No hay dinero. El código del Kremlin. Ojo, franqueza extrema. Atención a este detalle técnico, amigos de Que Hablan Geo. RIA Novosti acaba de publicar las declaraciones de Yuri Ushakov sobre las 4 horas de reunión en el Kremlin. Como se dan cuenta, abrimos este episodio con noticias de Bloomberg, ahora ya entramos a RIA Novosti, noticias de Rusia. Dicen que fueron constructivas, pero añade 2 adjetivos claves: extremadamente francas y confiadas. Ok, les digo una cosa. Por mi experiencia en comunicaciones críticas en África y Oriente Medio y en otras partes del mundo, que no vale la pena mencionar en este momento, les digo lo que significa esto realmente. Significa que hubo fricciones de alto voltaje. Sí. Yo vi esto en muchas ocasiones en videoconferencias de alto nivel en procesos de negociaciones de paz. Y cuando surgían estas fricciones de desacuerdos, que pues al final, pues como lo que se busca siempre es llegar al common ground, que le llaman, al punto neutral, cuando se hace el resumen de estas conferencias, salen este tipo de términos. Y cuando esta terminología se utiliza, les digo, hubo fricciones, ¿eh? ¿Mm? Así que miren esto con atención, porque hay que leer entre líneas lo que Ushakov no está diciendo. La fricción de áncoras. Ushakov soltó la bomba sin resolver la cuestión territorial bajo la fórmula acordada en áncoras. No hay trato a largo plazo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Nos está dando los tips de de qué fue lo que pasó ahí adentro. Eso de extremadamente franca significa que Putin le dejó claro a Witkoff que Rusia no va a resolver o no va a devolver ni un centímetro de lo que ya controla y que la iniciativa estratégica es suya. Ahí es donde la sonrisa de Witkoff se tuvo que congelar, ¿ok? Y pongan atención porque el GRU entra en escena. Fíjense en el cambio de marcha. La delegación que vuela ya mismo a Abu Dhabi no lleva poetas, como decimos por ahí, no lleva líricos, lleva a Igor Kostyukov, el jefe del GRU. Moscú ha pasado de la franqueza del despacho a la operatividad del terreno. Kostyukov no va a discutir paz, va a discutir coordenadas de seguridad. Así que Zelensky, el problema innecesario. Comparen las 4 horas de Putin con Witkoff frente a los escasos 60 minutos que Trump le dedicó a Zelensky en Davos. RIA Novosti lo titula sin piedad. Zelensky se ha convertido en un problema innecesario. Mientras Trump hace planes para la posguerra con el dinero ruso, a Zelensky lo despachan con una palmadita en la espalda. Hasta le dijeron ahí, en la conferencia, ¿no? 15 minutos suficiente, ¿verdad? Y Zelensky hace, pero, ¿y por qué? ¿Y por qué solo 15 minutos? Dice, es que tu gente te está señalando el reloj como quien dice, yala, yala, Habibi, hora de irse. Qué puesta en escena, ¿eh? Así pues que con experiencia les digo, cuando escuchen extremadamente franco en una mesa de negociación en estas latitudes, es que se golpeó la mesa. ¿Ok? Hay que recordar de que lo que se pactó en Áncoras
Es el esqueleto que Trump y Putin, pues ahora están intentando revestir, ¿verdad? Ahora, Oresnik en Leópolis, ese mensaje de retaliación. Pero no se engañen, por las sonrisas en el Kremlin. Mientras los diplomáticos hablan, pues el metal sigue volando. El portal Consortium News lanza una bomba informativa y dice: el reciente ataque con el sistema hipersónico Oresnik contra Leópolis no fue un ataque rutinario, fue una operación de represalia. Fíjense en la técnica, amigos de qué hablan Geo. Leópolis como Diánano. Atacar Leópolis, el centro logístico que conecta a Ucrania con la OTAN en Polonia. Es un mensaje directo a los homólogos europeos que Zelensky criticaba en Davos. ¿Sí? Esto podríamos decir que es la diplomacia de los misiles. Mientras Ushakov dice que Rusia está interesada en la paz, el Oresnik recuerda que la iniciativa estratégica es de Moscú. Es la forma que tiene Putin de decir: negociamos el plan de 20 puntos, pero bajo mis condiciones. O el Oresnik seguirá hablando por mí. ¿Mm? Qué lujo, ¿no? Qué nivel, ¿eh? Todo tranquilo en el frente. A ver, pero ¿qué está pasando realmente en la línea de contacto mientras las cumbres de Davos y Moscú se roban los titulares? ¿Es cierto que hay una calma tensa o se está preparando la tormenta final? Entremos en el análisis de Consortium News, porque la tranquilidad en el frente suele ser el preludio de un movimiento técnico, ¿no? Así que, como siempre les digo, guardia alta, estén atentos. El destino: Abu Dhabi, el maletín del dinero. Ya hoy viernes, en Abu Dhabi se divide la negociación. Por un lado, la seguridad militar con el GRU, por otro, los activos económicos. Putin ha reafirmado lo que les comenté o que les conté ayer: 1.000 millones para Gaza y el resto de fondos en Estados Unidos para reconstruir, pero solo tras la firma del tratado. Rusia ha puesto dinero como cebo para que Trump fuerce a Kiev a aceptar la realidad territorial. Es un tómalo o déjalo. Así, extremadamente franco, ¿no? Acuérdense, extremadamente franco, ¿no? Ahora, el Oresnik y la calma en el frente. Pero mientras los maletines viajan a los Emiratos, en el frente de batalla la franqueza se expresa con pólvora. Porque el ataque con el Oresnik en Leópolis fue la respuesta directa a lo que se estaba cocinando en estas mesas. Pasamos al artículo de Consortium News, porque la diplomacia del Kremlin siempre lleva un misil hipersónico de escolta. Así que el efecto TET en Leópolis, la terapia de choque del Oresnik. Atención a la crónica de Patrick Lawrence. Comparen el ataque de Leópolis con la ofensiva del TET en Vietnam. Fue el momento en que las ilusiones de victoria se hicieron añicos. Leópolis era el santuario, la capital cultural, el lugar donde los europeos se sentían seguros en un paso de Polonia. Pero el 8 de enero Rusia rompió el cristal. El Oresnik no solo trajo explosivos, trajo un mensaje de fin de juego, mejor dicho, para Kiev y sus patrocinadores. Porque la descripción técnica que hace Mike Mihalovic es para poner los pelos de punta. Miren, el capullo de plasma. Es que no son explosiones convencionales. A esas velocidades hipersónicas, el misil genera un brillo de plasma que ilumina la nieve como un espejo frío. Es una señal de velocidad que los radares de la OTAN en Polonia vieron, pero no pudieron interceptar. Moscú está demostrando que puede tocar cualquier puerta en Europa y no hay cerrojo que lo detenga. A ver, represalia por Valdai. Consortium News confirma lo que el Kremlin sugirió. Este ataque fue la respuesta directa al intento de Ucrania y la CIA de atacar la residencia de Putin en Valdai el 29 de diciembre. Kiev lo niega, pero Rusia
ya presentó las pruebas a los enviados de Trump. Putin le está diciendo a la Casa Blanca, si toca mi casa, yo borro su santuario en Leópolis. Esa ilusión de los tres mosqueteros. Lawrence es durísimo con los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Los llama irresponsables por alimentar un conflicto que ya está decidido. El ataque a Leópolis es una terapia de choque para que los europeos entiendan que su logística en el oeste de Ucrania ya no es intocable. La red energética y el potencial industrial están siendo desmantelados en esta fase final. Así pues que Rusia está terminando el juego de regalos. Pero hay más. Patrick Lawrence sostiene que Rusia ha terminado su juego de regalos. Se acabaron las advertencias sutiles y los gestos de buena voluntad, porque Moscú cree que ya ha buscado todos los caminos hacia la paz y ahora solo queda la imposición de la fuerza. Así que pasemos al cierre de Consorcio News, porque lo que viene es la explicación de por qué Putin ya no espera que Europa despierte, simplemente ha decidido seguir adelante. Nos encontramos ahora con el fin de los regalos, el 90% que nunca existió. Atención al realismo frío de Patrick Lawrence, el Kremlin ha dejado de ser estoico. Me gusta esa palabra. Ha dejado de ser estoico. Durante años Moscú intentó el hogar común europeo de Gorbachev, los acuerdos de Minsk y el tratado de 2021. ¿Qué recibió a cambio? Lo que Lawrence llama masturbación colectiva diplomática de Occidente, el Oresnik en Leópolis es el sonido de la paciencia rusa rompiéndose definitivamente. Así pues que el autoengaño europeo ha llegado a su límite técnico, podríamos decir. Es la guerra de los puntos. Zelensky y los mosqueteros, Starmer, Macron y Merz, vendieron un plan de 20 puntos diciendo que tenían el 90% acordado. ¡Mentira! BS. Ese plan era solo un intento de enterrar los 28 puntos de Trump, que es el único documento que Moscú se toma en serio porque reconoce la realidad del campo de batalla. Los europeos están negociando entre ellos mismos, ignorando que el dueño de la iniciativa estratégica es Rusia, es Putin. El silencio de los culpables. Fíjense en el silencio actual de Londres, París y Berlín. Tras el ataque a Leópolis, las poses diplomáticas se agotaron. El canciller Friedrich Merz y sus colegas se han quedado sin repertorio. El Oresnik no solo resquebrajó la tierra en Ucrania, resquebrajó la narrativa de que Europa podía dictar los términos de paz. Hablemos del realismo de Trump. Lawrence lo dice claro. El plan de Trump es demasiado realista. No tiene ilusiones. Reconoce quién ganó y quién perdió. Y mientras los europeos buscaban garantías para desplegar tropas, pues Rusia demostró que un misil hipersónico demostró que esas tropas serán blancos móviles desde el primer segundo. Pasemos a Lavrov y el tambor de guerra en Europa. Pero cuidado, porque si creen que Europa va a aceptar esta derrota en silencio, están equivocados. El portal italiano El Antidiplomático recoge una advertencia incendiaria de Sergei Lavrov. Sí. El ministro ruso afirma que ante el colapso de su diplomacia, los países europeos se están preparando para lo impensable. La guerra directa contra Rusia. ¿Es el martillo de Thor solo el principio? Entramos en el análisis de Fabrizio Poggi, porque el 23 de enero de 2026 podría ser el día en que la preparación para el conflicto total, pues, podría dejar de ser una teoría. Así que Lavrov versus los 5 locos de Europa. Suban el volumen. El balance de 2025 que acaba de hacer Sergei Lavrov ha eclipsado el mismísimo foro de Davos. El mensaje es una declaración de intenciones.
Rusia ya no confía en Europa. Lavrov ha dado nombres propios. Kallas, von der Leyen, Merz, Starmes y Macron. ¿Mm? Eh, Hablaba con un amigo ruso y me dice, Rodolfo, ¿has visto la entrevista de Lavrov? Mira, me dice, acá, estaba en un bar, me dice, acá estamos diciendo que lo que Lavrov le está diciendo a los europeos es que se vayan mucho a la M, ¿ok? Algo así como en inglés se diría bugger off. ¿Mm? Y sí, tiene mucha razón. Sergei Lavrov ha sido bien claro. Ya hablan con completo desprecio contra los tres mosqueteros. Y ahora pues estos cinco no. Kallas, von der Leyen, Merz, Starmer y Macron. Cero respeto en Rusia. Y empezando por Lavrov, que es muy respetuoso. A ver, dice que se preparan seriamente para la guerra contra Rusia y que ya no se les permitirá el lujo de un segundo Minsk. ¿Ok? Como le digo, como dijo mi amigo ruso, es un vete mucho a tu casa. No hay acuerdos con ustedes. Porque la técnica de Lavrov, yo podría decir, en mi opinión, es quirúrgica. Es el paralelismo del engaño, ¿no? Lavrov recuerda que en el 2014 los europeos juraron por sus madres con los acuerdos de Minsk, solo para ganar tiempo y rearmar a Kiev. Ahora, su mensaje hoy, 23 de enero de 2026, es tajante. No habrá respiro. Rusia no va a permitir que Europa use una tregua para lamerse las heridas y lanzarse de nuevo contra sus fronteras. Ahora, clarifico, ¿no? Hoy 23, porque hoy es 23 en esta parte del continente, pero 23 ya fue el día de ayer en Rusia. O sea, esto ha sucedido cuando nosotros estábamos durmiendo, ¿no? Las palabras de Lavrov. ¿Ya? Así puede ser que es increíble, pero nos encontramos Trump como el único adulto. Sí, aquí está el giro táctico. Lavrov dice que solo Estados Unidos está dispuesto a abordar las causas profundas de la crisis. Es un espaldazo directo a la administración Trump mientras deja a Europa como un instrumento enloquecido. Putin está negociando con el dueño del circo, podríamos decir, ¿no? No con los payasos, como dirían en el lenguaje más rudo de la inteligencia, ¿verdad? La cuestión rusa en Ucrania. Moscú no solo pide tierra. Lavrov insiste en la restauración de los derechos, el idioma y la cultura rusa en lo que quede de Ucrania. Si el acuerdo de Trump no incluye esto, para Lavrov no hay acuerdo. Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos por medios militares hasta que la desnazificación sea una realidad jurídica, no solo un eslogan. Podríamos ver esto como el fin del multilateralismo europeo. Fíjense en la jugada, amigos de qué hablan Geo. Lavrov acusa a los europeos de intentar disuadir a Trump de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque una paz negociada entre Washington y Moscú deja la arquitectura de la seguridad de la Unión Europea y al presupuesto de defensa de Merz en absoluta irrelevancia. Europa se ha quedado sola en su retórica belicista, mientras el sheriff de Nueva York ya está repartiendo las ganancias de la posguerra con el Kremlin. Paz o conflicto total. Pero el artículo de Fabricio Poggi no termina aquí. Hay una advertencia final sobre lo que qué pasará si Europa decide cruzar la línea roja y enviar soldados directamente al frente. ¿Estamos ante el preludio de una guerra continental o es solo el último farol antes de la capitulación? Cerramos este análisis de le antidiplomático porque la franqueza extrema de la que hablamos antes se está convirtiendo en una amenaza directa de fuego real. Hablemos del avispero del Ártico y la traición de los aliados.
Amigos, ¿de qué hablan Geo? Porque el tablero se está moviendo hacia el Polo Norte. Kaja Kallas, nuestra querida amiga Kaja Kallas, que siempre nos saca una sonrisa, principalmente hoy que es día viernes, ¿no? Se vale reír el día viernes gracias a Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, pues ha lanzado una advertencia que suena a tambores de guerra. Ujú. Dice la señora, el Ártico es la nueva frontera. Dice que Rusia y China están ocupando el vacío del deshielo y que la Unión Europea debe responder militarmente. Pero ojo, que Lavrov se ríe de esto y dice que es la excusa perfecta para ocultar que la OTAN se está despedazando por dentro debido a la crisis de Groenlandia. Porque las voces que llegan de Europa este viernes son contradictorias y peligrosas. A ver, Orbán y el Consejo de Guerra. El primer ministro húngaro no se andaba con chiquitas. Dice que las reuniones en Bruselas ya no son diplomacia, son consejos militares. Denuncia que los líderes europeos ya han firmado bajo cuerda el envío de soldados a Ucrania bajo el disfraz de fuerzas de paz. Ojo, esto es serio. Orbán advierte, Europa está buscando la guerra directa con Rusia, mientras Trump, pues, intenta cerrarla. No, se entiende que Orbán hable de esta manera porque es muy amiguín de Trump. Pero Orbán, pues, yo lo considero una persona muy seria y creo que tiene la facultad y la inteligencia suficiente para decir lo que está diciendo. La coalición de los voluntarios, de Merz, el canciller alemán Merz, sigue en su línea dura. Dice que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en la guerra europea. Es un mensaje desesperado a Trump. No nos dejes solos con Putin. Merz está intentando mantener unida una coalición que se desmorona cada vez que Trump menciona un arancel o una hectárea de Groenlandia. Y es que entramos al colapso de los 80 años. Miren, el New York Times lo dice claro. La alianza transatlántica se está derrumbando. ¿Cómo confiar en un líder, se refieren a Trump, que amenaza militarmente a un aliado, a Dinamarca, y le hace la guerra económica al resto? Jan Lesser lo resume bien. Europa es impotente sin Estados Unidos, pero si Estados Unidos ya no es fiable, Europa tiene que buscar otras opciones. ¿Cuáles? El martillo de Thor, ese martillo nuclear. El Corriere y el delirio de los 3 millones. A ver, pongan atención a la prensa del régimen europeo, porque mientras Bloomberg y RIA Novosti nos hablan de negociaciones reales, el Corriere della Sera en Italia se dedica a la geografía de Zelensky. Sí. Pero ellos, no es que Trump haya despachado a Zelensky en menos de una hora, es que el líder ucraniano es un mártir que no puede sentarse en la mesa con dictadores. Pobrecito Zelensky, Es el periodismo convertido en el folletín de guerra, ¿verdad? Porque el análisis de Fabrizio Poggi sobre lo que escribe Lorenzo Cremonesi desnuda la desesperación de las élites de la Unión Europea. El ejército de 3 millones. Escuchen bien la cifra. Zelensky desde su búnker o sus viajes vuelve a la carga pidiendo un ejército europeo de 3 millones de soldados. ¿Qué van a hacer esos soldados? ¿Los hijos de quién? Zelensky quiere que Ucrania sea la columna vertebral de una fuerza continental que mantenga viva una guerra que Trump ya ha decidido terminar en los despachos. La excusa de Davos. Federico Fubini, en el Corriere, intenta vendernos que Zelensky no fue a Davos por dignidad y para no dejar su capital. A ver, por favor, Zelensky ha dado la vuelta al mundo 1000 veces durante la guerra.
especialmente cuando la situación se pone crítica en Kiev o en Ucrania en general, tiene un viaje de emergencia, tiene una salida de emergencia, tiene una reunión, una cuenta que pagar, tiene algo que ir a hacer fuera del país. La realidad es que sabía que en Davos, Trump no le iba a dar el protagonismo que busca. Es más fácil hacerse el mártir que admitir que ya no eres el actor principal del show. ¿Y ahora qué? Amigos todos, nos ponemos a llorar por Zelensky. Ucrania como instrumento, ¿no? Lavrov tiene razón en un punto. Para estas capitales europeas, Ucrania no es una nación independiente que defiende por valores, que defienden por valores. Es un instrumento de mal negocio. La prensa liberal llora por la soberanía ucraniana mientras calla ante la amenaza de Trump sobre Groenlandia. ¿Mm? Es la doble vara de medir, ¿no? Si Rusia reclama Crimea, es imperialismo. Si Trump quiere Groenlandia, es la lógica de superpotencia. ¿Cómo así? Pero es lo que tenemos, ¿no? Ahora, mientras leía yo este artículo italiano, ¿ya? Me encontraba con un artículo chino, consecuentemente, donde hablaba de los soldados de hielo, ¿sí? Y el fracaso de la tecnología a menos 30 grados centígrados. Así pues, amigos, que bajemos a las trincheras, ¿no? Mientras en las capitales europeas se habla de guerras tecnológicas, en el frente ucraniano el termómetro ha bajado a los menos 30 grados. El portal chino Sohu reporta una lección de humildad para la era digital. Un grupo de veteranos siberianos acaba de romper la línea defensiva ucraniana en un solo día, bajo una tormenta de nieve que dejó ciegos a los drones de la OTAN. ¿Cómo la ven? ¿Mm? Esto es realmente ingeniería de combate pura. Podríamos llamar esto el apagón tecnológico. A estas temperaturas, las guerras de drones terminan. Las baterías mueren en minutos y las cámaras termográficas, sí, termográficas se vuelven inútiles por la densidad de la nieve. En ese momento, el campo de batalla vuelve a ser de los humanos, vuelve a ser nuestro. ¿Mm? Soho lo dice claro, la alta tecnología es un lujo que el invierno ruso no siempre permite. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre les digo, estén juntos, fuertes, fuertes en salud, porque al final somos nosotros, los humanos, los que realmente respondemos, ¿eh? Así que veteranos versus reclutas. La táctica fue brutalmente simple. Artillería y luego una incursión rápida. Los veteranos rusos, acostumbrados al frío extremo de Siberia, se movieron por intuición contra los reclutas ucranianos que apenas podían abrir los ojos. Es la derrota del botón frente a la sangre. La experiencia acumulada por años de combate real vale más que cualquier dispositivo electrónico de última generación. La resiliencia como arma, ¿no? Esta batalla es una bofetada para los mosqueteros, para esos mosqueteros europeos que sueñan con ejércitos digitales. Si tus soldados no pueden operar cuando la tecnología falla, no tienes un ejército, tienes un departamento de IT vulnerable. Un departamento de informática, siempre se me viene el inglés a la cabeza, disculpen. Rusia ha demostrado que en condiciones extremas, la cualidad personal del combatiente sigue siendo el factor decisivo. Así que fíjense en la paradoja, amigos. En el mismo día que hablamos de misiles hipersónicos Oresnik que viajan en capullos de plasma, la guerra se decide por hombres que saben caminar en una ventisca sin GPS. Esto nos lleva a la conclusión final de nuestra jornada del 23 de enero, ¿no? La paz se negocia en despachos climatizados en el Kremlin y Abu Dhabi, pero la realidad la imponen los que son capaces de aguantar el frío cuando los demás se rompen. Una nota técnica para ustedes. Ese factor batería.
Dato técnico. A menos 30 grados, las baterías de litio de los drones comerciales pierden hasta el 70% de su capacidad instantáneamente. El litio no aguanta el invierno ruso, pero los pulmones siberianos sí. ¿Ok? Y otra cuestión. Yo diría que esto que este periódico chino Sohu nos detalla, pues ridiculiza la idea de los 3 millones de soldados de Zelensky, ¿no? Pónganse a pensar, ¿de qué sirven 3 millones si a la primera tormenta de nieve se quedan ciegos y sordos porque sus juguetes no funcionan? Digo, ¿no? Solo digo. Así pues que hoy hemos visto las dos caras de la moneda. En una cara, la franqueza extrema. Acuérdense, franqueza extrema del Kremlin, el jefe del GRU en Abu Dhabi, pues, y el realismo de los 524 mil millones de dólares. En la otra, una prensa europea que prefiere hablar de ejércitos imaginarios de 3 millones de hombres antes que aceptar que el mapa ha cambiado. 23 de enero de 2026 marca el punto de no retorno. Mientras la coalición de los voluntarios de MERS intenta reamarse, el Oresnik ya ha marcado las nuevas fronteras en Leópolis y Trump ya está tasando los activos para la reconstrucción. No me queda otra que decirle gracias por acompañarme en este análisis de alto voltaje. La información es la única arma que no necesita permiso para disparar. Recuerden. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, buena salud. Siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.